Bienvenidos una vez más, queridos amantes del terror, el misterio y lo oculto. En esta semana pasamos de los partos burundangos a nuestros orígenes en los sucesos truculentos. Y en esta ocasión vamos a hablar del asesinato de Sylvia Likens, una joven estadounidense que pasó por una odisea al nivel de la de Junko Furuta. Los que conocen la historia de Junko Furuta ya se pueden imaginar por dónde van los tiros. Este video no es para los frágiles de espíritu. Avisados están. Sylvia Likens era una joven de 16 años cuando su brutal asesinato tuvo lugar en 1965. Sus padres, Lester y Betty, vendían dulces en ferias ambulantes, lo que en México serían una especie de tianguis o circos. Y la verdad, entre eso y que tenían 5 hijos, pues no nadaban en la abundancia. En realidad, para cuando sucedió todo esto, ambos padres se habían separado, y mientras que Lester seguía con el honorable negocio de los dulces junto a sus 2 hijos varones, Betty estaba viviendo con sus 2 hijas. La mayor ya estaba casada y ganándose la vida como niñera, lo cual tampoco era precisamente lucrativo. De hecho, imagínense cómo de en la miseria estaban, que tenían que recolectar botellas de la basura de la gente para cambiarla por dinero. En junio de ese año, Betty fue arrestada después de que la atraparan robando en una tienda. Sylvia y su hermana Jenny se encontraron con una amiga y fueron a su casa. Allí, Gertrude Wanisewski, la madre de la amiga, escuchó lo que había pasado y les permitió pasar la noche. Y esto fue el principio de una cadena de horrores que terminaría con la muerte de Sylvia. Pero no nos adelantemos, que de momento no ha pasado nada demasiado malo. Y digo demasiado porque vivir en la miseria y que arresten a tu madre, de por sí, muy bueno no es. Al día siguiente, Lester contactó con sus hijas y les explicó que, quizás debido a que su reciente arresto había hecho renacer el amor, él y Betty habían hecho las paces y que se iban a ir en un tour feriante por todo Estados Unidos. Como no le parecía buena idea llevarse a sus hijas de parranda por todo el país, Lester hizo un trato con Gertrude, $20 a la semana a cambio de que cuidase a sus hijas. Por lo visto, dejar a sus hijas con una completa desconocida era mucho más seguro que llevarlas a las ferias. Gertrude, que también estaba bastante en la mierda económica y psicológicamente hablando, aceptó. Vivía sola con sus 7 hijos y se había divorciado 3 veces, lo cual la había dejado en un estado de perpetua depresión que no justifica nada de lo que pasó después. De hecho, si ven las fotos, se intuye ya que era mala persona. Al principio, todo fue bien. Sylvia y Jenny se llevaban bien con los hijos de Gertrude y pasaban los días en armonía. De repente, una semana, el pago de $20 del padre de las niñas se retrasó y Gertrude entró en un ataque de ira incontrolable y se puso a gritarles cosas tan bonitas como «He cuidado de vosotras para nada, zorras», lo cual demuestra que no lo había hecho por amor a los niños. Luego las encerró en su habitación, las obligó a tumbarse y las golpeó con una pala de madera. Esto no sería ni la primera ni la última vez. A la semana siguiente, Sylvia volvió a cobrar, y no precisamente dinero. Ella y su hermana habían estado recolectando centavos a base de vender botellas y los habían gastado en comprarse caramelos. Cuando volvieron a casa, Gertrude, que era la alegría de la huerta, las acusó de haber robado. Aquí es importante decir que Sylvia era muy protectora con su hermana menor. De pequeña, Jenny había tenido polio, lo cual la había dejado con secuelas permanentes. Cojeaba y necesitaba una especie de arnés metálico. Fue esto lo que quizás hizo que Sylvia fuese la víctima principal de Gertrude. Los padres de Sylvia, que no eran del todo incompetentes, se pasaron un par de veces para comprobar que sus hijas estuvieran bien, pero ninguna de las 2 adolescentes se quejó. Quizás las habían amenazado, aunque eso es algo que nunca comprenderé. ¿Se llevaban tan mal con sus padres? ¿Tenían miedo de que no les creyeran? Al fin y al cabo, a pesar de todo, creo que si hubiesen sabido que a sus hijas las molían con palas de madera, los Likens las habrían sacado de allí. El caso es que por H o por B, ambas siguieron con Gertrude y los Likens se fueron a continuar con su tour feriante. No pasó mucho tiempo hasta que el resto de la familia se sumó al maltrato. Gertrude involucró a sus hijos en el abuso a las 2 hermanas. La primera vez fue algo bastante mezquino, pero finalmente
no muy peligroso. Les obligó a echar condimentos y especias a la cena de Silvia, y para cuando terminaron y la obligaron a comerlo, Silvia no pudo soportarlo y vomitó. El maltrato se concentró cada vez más y más en Silvia. Hipótesis varias dicen que Gertrude había escuchado a Silvia decir que una vez había estado tumbada con su novio en la cama. Y claro, Gertrude, que se había divorciado 3 veces y parecía una pasa reseca, no podía soportar pensar que una chica joven y lozana tuviese acceso al amor que ella no tenía. En este punto se le fue la olla y la llevó con sus hijos gritando que era una p y propinándole patadas en la entrepierna, cosa que siguió haciendo durante días y días, hasta el punto de mutilarle la vagina simplemente a base de golpes. Y he aquí la ironía del asunto. La hija mayor de Gertrude, Paula, se había quedado embarazada de un señor. Sí, de un señor, no de un adolescente. Y Paula tenía la tierna edad de 17 años. Silvia, por otra parte, era virgen como el aceite de oliva. ¿Sería que Gertrude le pegaba a Silvia las palizas que le habría gustado pegarle a Paula? No lo sabemos, pero me da sospechosismo. Y aquí viene el único momento satisfactorio de la historia. Después de que pasara esto, Silvia extendió un rumor en el instituto que decía que Paula y su hermana Stephanie se prostituían. Y aquí termina la satisfacción, porque cuando el novio de Stephanie se enteró, le pegó una paliza a Silvia. Yo no sé ustedes, pero después de que me pegasen y abusasen constantemente en el lugar donde vivo, yo no habría difundido un rumor. Yo le habría reventado la cabeza a Gertrude mientras dormía con la pinche pala de madera en plan kármico. La realidad era que probablemente Silvia no se atrevía a tomar muchas represalias por miedo a que le hiciesen algo a Jenny, aunque oye, muerta la vieja, se acabó la rabia. Lo jodido es que a partir de que el susodicho novio, de nombre Coy Hubbard, le diese la paliza a Silvia, Gertrude empezó a invitarlo a casa para que lo hiciera más veces. No solo Coy, sino el resto de los niños del vecindario y de sus hijos comenzaron a pegarle. No solo eso, sino que en plan proxeneta de medio pelo, Gertrude obligaba a Silvia a hacer striptease delante de los otros niños a cambio de la modesta suma de 5 centavos. También la obligó a masturbarse con una botella de Coca-Cola vacía para deleite de su audiencia. Y esto no es nada. Los castigos por supuestos crímenes se recrudecieron cada vez más. En una ocasión, le quemó con una cerilla las yemas de los dedos por haber robado un chandal para la clase de gimnasia, que Gertrude se había negado a comprarle. Empezó a apagar los cigarrillos en ella. Le tiraba agua hirviendo. ¿Y nadie se daba cuenta de esto? ¿Es en serio? No, sí que se daban cuenta. Uno de los vecinos les vio tirarle agua hirviendo. Y me niego a creer que los profesores no se dieran cuenta de que una de sus alumnas tenía los dedos quemados. Una pareja que se mudó al barrio la vio con un ojo morado y cuando preguntaron que qué le había pasado, Paula dijo que había sido ella la que se lo había hecho y que además le tiró agua hirviendo delante de la pareja. En otra ocasión, una vecina vio a la pinche Paula golpeando a Silvia con un cinturón y por sorprendente que parezca, nadie dijo nada a la policía. Creo que para esto hay 2 razones. La primera es que Gertrude iba diciendo que Silvia era una prostituta y mucha gente la veía como una pobre sufridora que tenía que acarrear con la descarriada prostituta. La segunda, y esto no es específico solo de este caso, es que por muy triste que suene, la gente no suele meterse en estas cosas. Cuando hay maltrato infantil, la gente no suele denunciar ni decir nada, por miedo a meterse en lo que a nadie les manda. Es increíble la cantidad de muertes de niños que se podrían evitar si alguien denunciase cada vez que cree que unos padres están maltratando a uno de sus hijos. Pero la mentalidad del es su hijo, ellos verán cómo lo crían, ha sobrevivido hasta nuestros días. En el caso de Gertrude, Silvia no era su hija, pero era ella la que estaba encargada de cuidarla, así que se aplica lo mismo. No es nuestro asunto, no nos vamos a meter en cómo la cuidan. Por ese entonces, Silvia se encontró con su hermana mayor y le contó lo que había pasado. Diana, así se llamaba la hermana, pensó que estaba exagerando, pero aún así visitó la casa de Gertrude por si las moscas. Gertrude le dijo que ella no tenía permiso para ver a sus hermanas y que si no se iba, llamaría a la policía. Esto para mí
habría hecho que saltasen todas las alarmas, y yo habría entrado por mis hermanas a base de fuego, machetes y calatazos. En octubre, Silvia perdió el control de sus esfínteres. Lo más seguro era que no pudiese contenerse debido a los continuos golpes. Gertrude, siendo el ángel que era, la mandó a vivir al sótano y le prohibió ir a la escuela. Días después de esto, Diana se encontró con Jenny. Jenny le dijo que no podía hablar con ella y se fue. Y en este punto es que Gertrude la había amenazado con unirse a Silvia en su vida en el sótano si contaba algo a alguien. Diana por fin se convenció de que allí había gato encerrado y llamó a servicios sociales. Y aún así no pasó nada. Gertrude les dijo que había echado a Silvia de su casa por puta, y los de los servicios sociales se fueron tan tranquilos, en plan, bueno, entonces no pasa nada, tenga usted un buen día, señora. De mientras, la pobre Silvia estaba pudriéndose en el sótano, literalmente. Allí la tenían, atada en posiciones incómodas, durmiendo en el suelo sobre sus propios excrementos. Las pocas comidas que le llevaban estaban podridas. Antes de dárselas, la obligaban a limpiar las heces del sótano. Y cuando digo limpiar, en realidad digo que la obligaban a comerse su propia mierda y a beberse su propia orina. Fue entonces cuando Richard Hobbs, un alumno de 14 años de matrícula de honor, comenzó a unirse a las fiestas. Hobbs empezó a cambiar, siendo un leal súbdito de Gertrude. Se dice, se comenta y se rumora que Gertrude tenía relaciones sexuales con Hobbs. Quiero pensar que ningún adolescente, por muy desesperado que estuviese, se trajinaría a semejante arepía revenida, pero cosas más raras se han visto. A un niño de nombre Michael Moore se le ocurrió empezar a contar el chisme de todo esto al instituto. Una enfermera fue a comprobar este chisme y Gertrude volvió a saltar con el cuento de que había echado a Silvia por prostituta y la mandó al carajo. Y como le creyeron una vez más, no pasó nada. E insisto, Gertrude tenía la cara menos confiable que uno puede ver. Para entonces Silvia ya estaba destrozada, incontinente, amoratada y herida. La obligaron a bailar, masturbarse y, para rematar el calvario, la subieron a la cocina donde Gertrude le dijo: «Tú has marcado a mis hijas, así que yo te voy a marcar a ti». Y es como, señora, su hija mayor de 17 años se ha quedado preñada de un cuarentón. No hace falta que nadie la marque. Pero Gertrude no era una mujer de lógica. Tomó una aguja al rojo vivo y comenzó a marcar en el vientre de Silvia una frase: «Soy una prostituta y orgullosa de ello». Lo hicieron entre Gertrude, sus hijos, Cobb y Hobbs. Posteriormente le grabaron una S en el pecho con un gancho de metal. Esa misma noche, después de un par de palizas más, Jenny se escabulló hasta el sótano para ver a su hermana. En medio de la oscuridad y entre susurros, Silvia le dijo: «Jenny, sé que no quieres que me muera, pero me voy a morir. Lo noto». Gertrude tuvo por fin un buen gesto con Silvia y la dejó subir a dormir a una habitación. Pero no se crean que esto fue por su buena voluntad. Después de darle un baño, le dio papel y pluma y la obligó a escribir a sus padres diciéndoles que se había acostado con unos muchachos por dinero y que ellos le habían hecho todo esto. Gertrude tenía un plan para deshacerse de Silvia, llevarla a un descampado y dejarla allí para que se muriera, con la carta como excusa. A continuación les traduzco la abominable carta. «Querido señor y señora Likens, fui con una banda de muchachos en medio de la noche y me dijeron que me pagarían si yo les daba algo, así que me monté en el coche y todos obtuvieron lo que querían. Y cuando terminaron, me golpearon y dejaron úlceras en mi cara y por todo mi cuerpo. También pusieron en mi estómago: soy prostituta y orgullosa de ello. He hecho todo lo que he podido y más para enfadar a Gertrude y costarle a Gertrude más dinero del que tiene. He roto un colchón nuevo y me he orinado en él. También le he costado a Gertrude facturas del médico que no puede pagar. Además le he puesto todos los nervios de punta a ella y a todos sus hijos». Silvia había escuchado el plan e intentó huir, pero la atraparon. Estaba tan destrozada que era incapaz de beber o comer cualquier cosa, y como no podía, la golpeaban con varas de hierro, sillas y con la famosa pala de madera. Silvia notaba cercano su fin. Se dice
que pasó hasta las 3 de la mañana golpeando el suelo con un palo, intentando alertar a los vecinos, que aún así no hicieron nada. Silvia se pasó el día siguiente moviendo los brazos de forma incoherente, diciendo cosas sin sentido, con un más probable daño cerebral causado por los golpes, la desnutrición y la deshidratación. Justo antes de que muriera, la sacaron del sótano, la bañaron y la vistieron. Silvia murió diciendo que ojalá su padre estuviese allí y pidiéndole a Stephanie, una de las hijas de Gertrude, que le llevase con él. Y aunque Stephanie intentó revivirla haciéndole respiración de boca a boca, Gertrude, tan encantadora como siempre, comenzó a golpear a Silvia con un libro y a gritar diciendo que estaba fingiendo. ¿Y qué pasó después? Gertrude le dijo a la policía que Silvia se había ido y el resto de la familia lo corroboró. Cuando llegaron a Jenny, la hermana de Silvia, esta les murmuró que la sacasen de allí y se los contaría todo. Gertrude fue condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado. En la cárcel se convirtió en una especie de mamá gallina para el resto de las presas y, dada su buena conducta, fue puesta en libertad en el año de 1985. Nunca se hizo cargo de lo que había hecho. Según ella, estaba drogada con medicación para el asma y no recordaba mucho. Paula fue condenada por homicidio en segundo grado y salió de la cárcel en el año de 1972 y tomó una nueva identidad. Trabajó durante 14 años como ayudante de un orientador de colegio y la echaron cuando se descubrió quién era en realidad. Stephanie quedó libre de cargos después de que obtuviese un trato para inculpar al resto de la familia. Richard Hobbs, Coy Hubbard y John Vanisevsky Jr. cumplieron 2 años en un reformatorio antes de salir en libertad. Los niños más pequeños fueron dados en adopción a otras familias, para que luego no digan que la justicia no existe. En esta ocasión, creo que no tengo nada más que decir. Yo soy Fase 3 reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepan. Hasta la próxima.